Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Considerar y Buscar en Lucas capítulo 14 y capítulo 15. Señor, te adoramos, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder asimismo acercarnos hacia ti. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, que nos des esperanza, Padre, que podamos enfocarnos en ti y no permitir, Padre, que las decepciones de la vida, las dificultades de la vida, las enfermedades, los problemas, los retos, se conviertan en nuestro todo. Ayúdanos a buscarte en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, entendiendo, Padre, que tú sigues siendo Dios. Habla a nosotros a través de tu palabra, de acuerdo a tu plan de bien. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Así que, hermanos, vemos entonces así mismo en el libro de Lucas, capítulo 14 y capítulo 15. El capítulo 14 se enfoca en lo que son parábolas del precio y el 15 en las parábolas de los perdidos. Así que la palabra pecadores en el capítulo 15, versículo 1, designa a los individuos de la calle, desdeñados por los fariseos por desconocer la ley, como dice Juan 7:49. O no guardar las tradiciones de los ancianos. Los fariseos murmuraban porque aunque ellos se dan el aire, ¿verdad?, de ser muy religiosos, no tenían la compasión de Jesús para reclamar a los perdidos. En respuesta, Jesús les refiere tres parábolas acerca de una oveja perdida, una moneda de plata perdida y un hijo perdido, para mostrar que Dios se regocija al rescatar a un pecador perdido. No hay lugar más triste, hermano, que el departamento de perdidos y hallados, de los objetos perdidos y hallados. Triste por tantos artículos de valor que han sido separados de sus dueños. Triste porque artículos útiles están sin uso en el estante. Triste porque tantos dueños han olvidado que perdieron algo. Es muy doloroso ser un objeto que no se reclama. Peor aún, hermanos, no ser deseado ni echado de menos. Lucas 15 nos recuerda tres veces que Dios no es un dueño olvidadizo, cuya posesión perdida es indeseada, sino que Él es un Padre celestial que busca y escudriña como un pastor tierno, un ama de casa meticulosa, un padre ansioso. Él busca en lo alto y en lo bajo a pecadores perdidos como los objetos perdidos de su amor y también de su interés. Como dice un viejo himno, cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Te llama a ti y me llama a mí. Así que, ¿cuál es su respuesta, hermanos, en cuanto a la invitación de la salvación? Dios ama a cada uno de nosotros como si hubiera uno solo de nosotros para sí mismo amar. Podemos ver que el capítulo 14 del 1 al 6 nos habla que en otra ocasión invitaron a Jesús a la casa de un fariseo para discutir, como el capítulo 7:36 pasó anteriormente. Pero esta vez uno de los prominentes lo invitó con el propósito específico de atraparlo en algo que dijera o que hiciera para así poder arrestarlo. Quizás sorprenda ver a Jesús en los medios de los fariseos después que los denunciara muchas veces, pero él no temía enfrentarlos, aún sabiendo, hermanos, que tenía como compromiso sorprenderlos en el quebrantamiento asimismo de la ley. Lucas, el médico, identifica la enfermedad de este hombre. Sufría hidropesía, que es una enfermedad que se daba a una acumulación anormal de líquido en tejidos y cavidades. Así que recordamos, ¿verdad? Lucas como doctor nos da detalles específicos. Jesús aconsejó a las personas que no se apresuraran a escoger asientos en las fiestas. La gente hoy día, ¿verdad?, actúa con igual ansiedad para mejorar su nivel social, ya sea por relacionarse con cierto tipo de personas o usar un tipo de ropa para mostrar un tipo de nivel, ¿verdad? O manejar un auto costoso, ¿verdad? Como para llamar la atención. Jesús enseñó dos lecciones en el capítulo 11, el 14, del 7 al 14. Primero, habló a los invitados diciéndole que no se ocuparan de los lugares de honor. El servicio es más importante en el reino de Dios que en el nivel social. Segundo, se dirigió al anfitrión indicándole que no fuera elitista al invitar.
Dios brinda a su reino a todos, no es exclusivo con su invitación. Capítulo 14, versículo 11. ¿Cómo podemos humillarnos? Pues algunas personas procuran aparentar humildad a fin de manipular a los demás. Otros piensan que la humildad significa dejarse aplastar. Pero la gente humilde de verdad se compara solo con Cristo. Reconoce su pecado y también comprende sus limitaciones en habilidades moral, logros y conocimientos. La humildad no es una autodegradación, es una afirmación realista y enfocada al servicio. El hombre que estaba con Jesús vio la gloria del reino de Dios, pero falló en su visión para ser parte de él. Como dice, esto es en el capítulo 14 del 15 al 24. La parábola de Jesús muestra cómo a menudo rechazamos la invitación de Dios a su banquete poniendo excusas. Los negocios, el matrimonio, la riqueza u otra cosa pueden ser la causa para resistir o postergar la invitación dada por Dios. La invitación de Dios es lo más importante, no importa qué inconveniente tengamos. Jesús nos recuerda que el día vendrá en que Dios dejará de invitarnos y lo hará a todos. Entonces será demasiado tarde para entrar al banquete. Para una fiesta se acostumbraba a enviar dos invitaciones. La primera la anunciaba. La segunda indicaba que todo estaba listo. Los invitados en la parábola de Jesús ofendieron al anfitrión al excusarle cuando se les envió la segunda invitación. Esta es la historia de Israel. La primera invitación de Dios vino a través de Moisés y también de los profetas. La segunda vino mediante su Hijo Jesús. Los líderes religiosos aceptaron la primera invitación, creyeron en los profetas, pero desecharon a Dios al no creer en su Hijo. De la misma manera en que el amo de la historia envió a su siervo a las calles para que invitara a los necesitados a participar en el banquete, asimismo Dios envió a su Hijo al mundo de gente que necesitaba para anunciar que el reino de Dios había llegado y estaba asimismo a la disposición de cada una de las personas, no solamente los judíos, sino también de los gentiles. En el capítulo 14, 16, vemos también que las palabras de Jesús en contra de los que buscaban un rango social y a favor del trabajo arduo y aún sufrido. No perdamos de vista, hermanos, el propósito de nuestra humildad y autosacrificio. Un banquete lleno de gozo con nuestro Señor, ¿verdad? Dios nunca nos pide padecer por el amor al sufrimiento. Nunca nos pide dejar algo bueno a menos que planee reemplazarlo con algo mucho mejor. También Él no nos llama a unirnos a Él para trabajar en el campo, sino para una fiesta de bodas. La cena del Cordero, como dice Apocalipsis 19, del 6 al 9, cuando Dios y su amada iglesia se unirán a sí mismos para siempre. La audiencia de Jesús estaba bien enterada de lo que significaba llevar la cruz. Cuando los romanos iban a ejecutar a un criminal, éste tenía la obligación de llevar a la cruz en que iban a colgarlo. Esto mostraba sumisión a Roma y además advertía a los observadores de que les era mejor someterse. Jesús enseñó para que las multitudes evaluaran su entusiasmo por él, instó a convenir lo superficial en algo profundo, de lo contrario, retroceder. Entonces podemos ver que seguir a Cristo, hermano, significa una sumisión total, una entrega total hacia Él. Quizás hasta el morir por Él. Capítulo 14 del 28 al 30 podemos ver que cuando un constructor no considera el costo o no hace un presupuesto en detalles de su obra, tal vez la abandone al terminar. Ustedes saben, hermanos, aquí en la área donde estamos, han habido aquí por la Ruta 10 algunas construcciones que comenzaron en un momento dado, hermanos, y comenzaron, quitaron árboles, hicieron un plano bien grande para la construcción. ¿Y qué ha pasado, hermanos? Llevan ya esa sección ahí, lleva como 4 años donde no se ha hecho, no se ha puesto ni un bloque, hermanos. ¿Por qué? Planificación, pero algo sucedió en esos planes, ¿verdad? Que no permitió que se llevara a cabo. Así que hay que entender, ¿verdad? Que un cristiano puede enfrentar la pérdida de jerarquía social o riqueza. Puede perder el control sobre dinero, tiempo, profesión. Pueden odiarlo, separarlo de su familia o aún sentenciarlo a muerte. Seguir a Cristo, hermanos, no significa una vida exenta de problemas.
Con verdadero interés debemos considerar el costo de ser un discípulo de Cristo, al grado de saber a, a que nos comprometimos y que más tarde no sintamos la tentación de volvernos a sí mismo hacia atrás. La sal en el capítulo 14:34 puede perder su sabor cuando se humedece y luego se seca. No queda sino un residuo insípido. Muchos cristianos se mezclan con el mundo y evaden el costo de ponerse a sí mismo a favor de Cristo. Pero él ha dicho que si los cristianos pierden su distintivo sabor a sal, dejan de tener valor. Así como la sal da sabor y preserva los alimentos, debemos de preservar lo bueno en el mundo, ayudar a que no se eche a perder y que más bien traiga un nuevo sabor a la vida. Y esto va a requerir, hermanos, planificación. El capítulo 15, versículo 2 nos responde la pregunta: ¿por qué los fariseos y los escribas se molestaban cuando Jesús se relacionaba con este tipo de personas? Los líderes religiosos se cuidaban mucho de mantenerse limpios, entre comillas, conforme a la ley del Antiguo Testamento. Incluso iban más allá de la ley en cuidarse de cierto tipo de gente, situaciones y en el ritual de purificación. En contraste, Jesús tomó el concepto de limpieza sin darle mucha trascendencia. Se arriesgó a contaminarse, entre comillas, podríamos decir, al tocar leprosos y al no lavarse, como los fariseos habían establecido, y mostró total desdén por las sanciones que se aplicaban por relacionarse con cierta clase de personas. Vino a ofrecer salvación a los pecadores, a mostrar que Dios les ama. Jesús no se alteró con las acusaciones que le hicieron. En cambio, siguió en busca de quienes necesitaban sin importarle su pecaminosidad y el efecto que podría producir a sí mismo en su reputación. Puede parecer absurdo que el pastor deja las 99 ovejas a buscar solamente una en el capítulo 15 del 3 al 6, pero sabía que las 99 estaban seguras en el redil, mientras que la perdida estaba en peligro. Debido a que cada oveja tiene un alto precio, el pastor sabe que vale la pena buscar la perdida a sí mismo con diligencia. El amor de Dios por cada persona es tan grande que busca la seguridad de cada una y se regocija cuando la encuentra. Jesús se relaciona con los pecadores porque él iba al encuentro de la oveja perdida, pecadores considerados que asimismo estaban sin esperanza, para darles las buenas nuevas del reino de Dios. Aunque usted creyera, Dios lo buscó y su amor sigue buscando a los perdidos. Capítulo 15 del 8 al 10, las mujeres palestinas recibían 10 monedas de plata como regalo matrimonial. Y estas monedas tenían un valor sentimental semejante a lo que es el anillo de bodas. Y perder una era muy desesperante. Así como la alegría que significaría que una mujer, ¿verdad?, hallara la moneda o el anillo extraviado. También los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Cada individuo es precioso para Dios. Se aflige por cada perdido y se regocija cuando encuentra y lleva al reino a alguno de sus hijos. Quizás tendríamos más gozo en nuestras iglesias si testificamos del amor de Jesús y nos preocupamos a sí mismos por el perdido. La herencia del hijo menor en el capítulo 15, versículo 12, era un tercio. La del hijo mayor era de 2 tercios, como dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Así que en la mayoría de los casos la recibían al morir de su padre. Aunque algunos padres optan dividir su herencia antes y retirarse de la administración de sus bienes, lo que no es usual aquí es que el hijo menor iniciara la división de los bienes. Mostraba la falta de respeto a la autoridad de su padre como cabeza, asimismo, de la familia. De acuerdo a la ley de Moisés, en el capítulo 15, del 15 al 16, los cerdos eran animales inmundos, como dice el Levítico capítulo 11, versículo 2 al 8, y Deuteronomio capítulo 14, 8. Esto significa que no se podían comer, no se podían, hermanos, incluso ni usar tampoco en sacrificios. Para protegerse de la contaminación, los judíos ni siquiera osaban tocarlos. Para un judío, pararse delante de cerdos que se alimentaban era una gran humillación. Y para este joven, hermanos, hay que entender esto, con esto que acabamos de discutir, para que este joven, hermanos, comiera lo que los cerdos dejaban.
era una degradación que iba más allá de lo creíble. El hijo menor realmente llegó hasta lo que sería considerado lo más bajo. El capítulo 15-17, el hijo menor, como muchos que son rebeldes e inmaduros, deseaba ser libre para vivir a su antojo. Necesitaba llegar a lo más bajo de recobrar el sentido. A menos que las personas deban de pasar por gran pena y tragedia antes de mirar al único que puede ayudarles. No perdamos conciencia y vamos a detenernos y a mirar, hermanos, para así evitar tener que tocar fondo, como dice la frase, y no tener que llegar hasta la última, la peor situación. Capítulo 15-20, las dos parábolas anteriores, los que buscaban dijeron todo de sí para encontrar la moneda y la oveja que no podrían volver solas. En esta el padre velaba y esperaba, se enfrentaba a un ser humano con voluntad propia, pero estaba seguro de que su hijo volvería. De la misma manera que el amor de Dios sigue así persistente, confiando, hermanos, que regresaremos a su camino. Si usted no le conoce, si usted, hermanos, no ha decidido, ¿verdad?, vivir una vida firme, vivir una vida entregada a Él de verdad, pues tome la decisión de hacerlo. Todavía está a tiempo. La oveja se perdió, como dice el capítulo 15-24, porque vagó negligentemente. En el capítulo 15-24 también hace mención de esto. La moneda se perdió sin que tuviera culpa en ello, como dice el capítulo 15, versículo 8. El hijo se dejó llevar por su egoísmo, como dice el capítulo 15, versículo 12. Y el gran amor de Dios busca y halla pecados, sin importar el por qué se perdieron. Del 25 al 31, el capítulo 15, fue duro para el hermano mayor aceptar el regreso de su hermano menor. Y en hoy día tenemos esa misma dificultad para aceptar al hijo menor. Las personas arrepentidas después de ganar mala reputación por su vida de pecado, a menudo las ven con recelo en las iglesias, donde algunas veces no están dispuestas a aceptarlas como miembros. Sin embargo, debemos de regocijarnos como los ángeles en los cielos cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a Dios. Como el Dios Padre debemos aceptar pecadores arrepentidos de todo corazón y brindarles el apoyo y ánimo para que crezcan en Cristo. En la parábola del Hijo Pródigo, la respuesta del Padre contrasta con la del hermano mayor. El Padre perdonó porque estaba lleno de amor. El Hijo se negó a perdonar por su despecho ante la injusticia de todo lo que había ocurrido. Con este resentimiento solo logró experimentar gozo y comunión con otros. Debemos de hacer que nuestro gozo crezca, ¿verdad? En Cristo y asimismo perdonar, hermanos, si alguien nos ha herido. En el capítulo 15, versículo 32, esta parábola del hermano mayor representaba a los fariseos airados y resentidos porque los pecadores eran bien recibidos asimismo en el reino de Dios. Después de todo, podrían pensar, hemos sacrificado y hecho muchísimo por Dios. Cuán fácil es resentirnos ante el bondadoso perdón de Dios que es ofrecido no solo a nuestras vidas, sino también hacia otros, a los que consideramos peores pecadores que nosotros. Pero cuando nuestra justicia, hermano, obstruye el camino de regocijarnos por la misericordia de Dios, no somos mejores que los fariseos. Amado Dios, gracias por tu palabra y por el recordatorio, Señor, de que debemos de enfocarnos en ti, Padre, y no permitir, Señor, que lo que hace el que nos rodea, Padre, se convierta en un estorbo, que se convierta, Padre, a sí mismo en una ofensa o en algo, Padre, que nos aleje de ti, sino entender, Padre, que les amas a ellos de igual manera que nos amas a nosotros. Ayúdenos a enfocarnos en ti, Señor, y asimismo, Padre, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y que no solamente la hablemos o la escuchemos, sino que la practiquemos. En nombre de Jesús, Padre, estamos delante de ti. Háblanos, mi Cristo. Amén y amén. Sí, Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.